2020, redefinición del modelo de negocio hacia la competitividad y permanencia ante los nuevos retos por la pandemia COVID-19 y el entorno económico actual. Tengo el honor de presentar al contador público Alberto González Lemus. Él es licenciado en Contaduría Pública, con certificación con especialidad en fiscal, con maestría en impuestos y además licenciado en Derecho. Es un especialista con más de 30 años de ejercicio profesional en materia jurídica, fiscal, patrimonial, consultoría en negocios y planeación estratégica en todo tipo de empresas. De los sectores industriales, comerciales y de servicio en todo el territorio nacional y el extranjero. Ha participado como consultor y consejero de diversos grupos empresariales como TV Azteca, Cinépolis, Grupo Musical Maná, Altos Hornos de México, Grupo Alfa, entre otros. También ha fungido como consultor de gobiernos estatales como los gobiernos de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima y Jalisco, entre otros. Es conferencista, expositor, articulista y escritor. Es autor de varios libros de contenido fiscal y patrimonial y fue designado el fiscalista del año 2012 en México por la revista Defensa Fiscal. Bienvenido, Alberto. Sí, gracias. Buenos días a todos. Adelante. Bueno, antes que nada, déjenme, para poder, y en obvio del tiempo, sé que es poco el tiempo del que disponemos, pero con mucho gusto estamos aquí compartiendo algunos puntos de vista, producto de la experiencia y la investigación. Esta es la segunda de 2 reuniones que hemos tenido. En la primera, para ponernos en contexto, platicaba yo de 2 de los pilares importantes de la competitividad empresarial. Considerando la competitividad empresarial como el factor de permanencia o no en el mercado. Hablábamos en uno de estos pilares de la importancia de cómo esa visión que tiene el empresario, que lo motiva a inclusive comprometer su patrimonio y hacer empresa, cómo debe de ser una visión motivadora, clara, pero que es muy importante entender que nada en la vida permanece estático, que todo es objeto de evolución y consecuentemente en esa evolución nuestras empresas también están expuestas a estos fenómenos. Conscientes de esto, nosotros como líderes, como motores del sector empresarial, pues debemos de ejercer ese liderazgo con la convicción de que tenemos que hacer un ejercicio de reinvención permanente y constante en nuestras empresas. Hay procesos en esa evolución que nos demandan esa reinvención de manera acelerada, como ha sucedido con esta pandemia que nos ha dejado una gran enseñanza, tanto en el plano personal como en el plano empresarial. Decía yo también que uno de los aspectos o de las grandes ventajas de la empresa PYME es esa capacidad de reacción, porque sus mecanismos de decisión son prácticamente inmediatos. Consecuentemente, eso le permite a la empresa reaccionar más rápido a los requerimientos y demanda del entorno. Ese liderazgo tiene que ser con esa visión clara, pero también con objetivos perfectamente claros. ¿Por qué? Porque esos objetivos y la estrategia tienen que ser transmitidos al capital humano, que en mi opinión es el recurso más importante en la organización. No podrá haber un empresario exitoso si no tiene un equipo humano adecuado. O sea, no podemos lograr los objetivos de manera individual
necesitamos siempre tener un equipo que nos apoye, que nos continúe en el ejercicio y la búsqueda del logro de los objetivos. Evidentemente, además de esos objetivos claros, tener una estrategia que es el cómo lograr esos objetivos, necesitamos trabajar presupuestos. Hoy día no es posible que una empresa pueda pensar que permanece en el mercado si no hay presupuestos. Los presupuestos, además de que orientan la acción del recurso humano, también son una fuente fundamental de la evaluación de desempeño. Y es una fuente objetiva de evaluación de desempeño. Vamos a ver más adelante que no es posible que exista una estructura organizacional sin mecanismos adecuados de evaluación de desempeño. Hablábamos también de la importancia de que la empresa siempre debe definir su negocio a partir de la necesidad humana que satisface. Y esa necesidad humana o cambia la manera de satisfacerla. El ejemplo muy claro aquí es de tantas empresas que no han entendido esto y que ya no existen. Por ejemplo, se habla mucho de Blockbuster, que era una empresa del entretenimiento, pero la manera en que atendía y resolvía esa necesidad cambió. No cambió la necesidad de entretenimiento del mercado. No cambió la necesidad, sino que cambió la manera de satisfacer esa necesidad. Esto no lo entendió Blockbuster, llega Netflix y otras plataformas de esta naturaleza y hoy por hoy Blockbuster ya no existe. Y como esto podemos revisar infinidad de empresas que no han entendido que tenemos que definir nuestro negocio a partir de la necesidad que satisfacemos. Y esa necesidad tiene un ciclo de vida. Entonces, al final de cuentas, nuestros productos y o servicios también tienen un ciclo de vida, el cual está conectado con la necesidad que resolvemos. Necesitamos también, desde el punto de vista comercial, identificar nuestras ventajas competitivas. ¿Por qué el cliente nos elige a nosotros? Y tienen que ser factores que realmente sean valorados por el mercado. No lo que yo creo, sino que realmente lo que el mercado aprecia, lo que realmente el mercado le da valor y que es la razón por la que nos elige. No puede permanecer en el mercado una empresa que no tiene ventajas competitivas. Y bueno, evidentemente es muy importante en la empresa tener estrategias de captación y de fidelización de los clientes. Es cuando realmente se crea una base de clientes, cuando el cliente te vuelve a comprar. Dicen que la primera venta termina cuando el cliente te vuelve a comprar. De esto fue de lo que platicamos la sesión pasada. Hago un breve resumen, sobre todo con carácter introductorio, y poder hablar precisamente de estos otros pilares de la competitividad. La competitividad, insisto, que van a ser el factor de permanencia en el mercado. Decía yo que ese otro aspecto al que hoy día tenemos que hacer un diagnóstico organizacional y revisar objetivamente, honestamente, cómo estamos en estos aspectos. Necesitamos realmente ver cómo está nuestra estructura organizacional y cómo está nuestro capital humano. Bueno, esto ya lo mencionaba, el capital humano es el recurso más valioso de la organización. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque allí es donde subyace la capacidad de logro de los objetivos. En la estructura y en el recurso humano está sustentado la capacidad de logro de las organizaciones. Y para poder explicar esto, déjenme compartirles un trabajo que he hecho durante muchos años en donde me he preguntado, y a lo mejor o seguramente ustedes también se han preguntado, ¿por qué hay gente
que logra lo que se propone y gente que no. Cuando pudieran ser inclusive hermanos que tienen la misma carga genética, que tienen y crecieron en la misma familia, que vivieron en el mismo entorno, pero uno logra lo que se propone y otro que no. Evidentemente, después créanme que esta pregunta yo la he investigado por más de 20 años y concluyo que es un aspecto multifactorial. Pero lo importante aquí es, a ver, ¿y esto qué tiene que ver con mi empresa? Bueno, si yo estoy consciente de que el capital humano es el recurso más valioso en la empresa, en el que subyace la capacidad de logro, tengo que analizar cómo está mi capital humano en la organización. Yo quisiera, evidentemente, tener una organización con gente que tiene la actitud adecuada y gente que tiene el compromiso con la organización, pero además también que tiene un alto nivel de destrezas. Aquí, dicho de una manera coloquial, es gente que quiere hacer las cosas, por eso es actitud y compromiso, y gente que puede hacer las cosas, porque yo pudiera desear lograr algo, pero si no tengo las destrezas necesarias para lograr eso que quiero hacer, no lo voy a lograr. Tiene que conjuntarse ese deseo de logro y esa capacidad de logro. En las organizaciones, en las empresas, yo no le puedo pedir a mi director financiero que logre lo que necesito que logre a partir de los objetivos de la empresa, a partir de la estrategia, si no tiene las destrezas. Y obviamente como empresarios necesitamos hacer realmente un diagnóstico de capital humano. ¿Tengo gente que quiere hacer las cosas y que puede hacer las cosas? Bueno, evidentemente yo creo que el segundo requisito de las destrezas es más fácil de resolver que el primero. Y el segundo requisito de las destrezas, pues evidentemente es a través de capacitación. Es también a través de una comunicación adecuada con el recurso humano en donde le digamos qué se espera de él. La gente necesita saber qué esperamos de ellos y cómo su contribución se suma al objetivo de toda la empresa. Y eso, cuando lo sabemos comunicar, la gente también logra comprometerse con ese objetivo. Pero, ¿cómo podemos trabajar en generar en la gente el deseo de lograr y sumarse a los objetivos de la empresa? Yo tengo una teoría de que digo de que no puede haber una empresa que pretenda construir prosperidad si no es a partir del capital humano. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que partiendo de saber y aceptar que el entorno norma la conducta de las personas, y en obvio de tiempo voy a poner un ejemplo muy contundente. Todos hemos estado en Tijuana y hemos pasado a San Diego en algún momento en la vida. Y vemos que son entornos completamente distintos. En Tijuana la gente se pasa los altos, grita en el semáforo, avienta basura en la calle, y esa misma persona, en el momento en que cruza la frontera, se comporta de manera diferente. Y esto no es otra razón más que el entorno le permite a la gente comportarse de tal o cual manera que por eso al final el resultado es tan evidente el contraste de Tijuana y San Diego. Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque las personas cuando van a la empresa están en un entorno y una empresa es un entorno. Nosotros como líderes de nuestras organizaciones tenemos que hacer un diagnóstico del entorno. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente esa actitud de la gente
que al final de cuentas se traduce en un comportamiento, luego resulta que esos comportamientos existen hábitos organizacionales. Esos hábitos organizacionales te llevan luego a determinados resultados, quieras o no. Y entonces, esos hábitos organizacionales, que no es más que la suma del comportamiento de todo nuestro capital humano, sustentado en su actitud, y es su actitud la forma en que ve nuestras empresas. Yo no puedo pedirle a la gente que valore la empresa si yo no lo valoro a él. Esto es muy importante. Esos hábitos, luego resulta que hay empresas que no logran sus objetivos, la gente siempre llega tarde, no hay consecuencias, no hay un seguimiento, no hay una evaluación. Nosotros, como líderes de empresas, tenemos que trabajar en las creencias, en las creencias que sustentan la actitud de la gente, pero a partir de un análisis del entorno en la empresa. ¿Cuáles son los valores y sistema de creencias en mi empresa que crean un ambiente? Que ese ambiente se traduce en las percepciones que la gente tiene de mi empresa. Insisto, si la gente no se siente valorada, si la gente no es tratada con dignidad, si la gente, una de las formas de valorar a la gente no necesariamente es solo dinero, sino que la gente sienta que su trabajo, su contribución es valorada al trabajo. Evidentemente, ese clima crea ciertas expectativas. Hay gente que dice, yo aquí nunca voy a salir adelante, yo aquí nunca puedo aspirar a un puesto superior, yo no veo, porque probablemente hay inclusive vicios, y esto pasa mucho en las empresas familiares. Puede haber una persona con un potencial y una gran capacidad y un compromiso con la empresa, pero si no es miembro de la familia, él sabe que nunca va a ser director. Y en las empresas familiares es un tema que se tiene que trabajar, obviamente establecer reglas y todo lo demás. Pero esa actitud que está generada, sustentada por las expectativas de la gente, generan o no compromiso. Necesitamos hacer un diagnóstico de nuestro clima organizacional para poder entonces crear una estructura organizacional que no es otra cosa más que esa visión del líder con objetivos y estrategia clara, bien comunicadas, en donde sí, yo nunca debiera hacer un organigrama si no está sustentado en los objetivos y en la estrategia, y mucho menos políticas y procedimientos. Muchas veces el organigrama se utiliza para dar privilegios, poder, y vuelvo otra vez al tema de la empresa familiar. Pues mi hija es la directora de finanzas, y mi hija, pues la verdad, a lo mejor estudió mercadotecnia, pero de finanzas no sabe, pero pues es mi hija, y entonces le tengo que buscar un acomodo. Y luego mi hija, con esa falta de destrezas y además con el poder que tiene, porque todo el mundo va y se le arrodilla para que le pague, pues entonces empieza a haber una serie de situaciones que no deberían darse en una empresa con una estructura sana, diseñada a partir de los objetivos y la estrategia. Evidentemente no puede haber una estructura organizacional si no hay mecanismos de medición de desempeño, reconocimiento y recompensa al capital humano. Allí es donde viene, bajo esta misma premisa, la capacidad de logro de la empresa. Ninguna empresa puede subsistir si no tiene capacidad para captar mercado. Ninguna empresa puede subsistir, permanecer en el mercado, si no tiene la capacidad para cumplirle al cliente, para arraigar clientes. Evidentemente, las empresas tienen que tener mecanismos y procesos de desarrollo de habilidades de la gente en donde haya procesos de aprendizajes organizacionales. Evidentemente, también en esa capacidad de logro están los objetivos financieros.
La empresa puede cumplir una función social sin duda, pero o tendrá propósitos de asistencia social y todo lo que ustedes quieran, pero no habrá ninguna empresa en el mundo que antes de este propósito social haya resuelto propósitos financieros muy claros, que lo voy a decir: rentabilidad y liquidez. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestra capacidad de generar riqueza en las empresas y después entonces atender ese sentido social que al final de cuentas nos mueve. Y este sistema organizacional con una estructura adecuada nos debe llevar a ser efectivos y a ser eficientes. Efectivo es lograr lo que te propones. Eficiente es hacerlo con los menos recursos posibles. En resumen, necesitamos estar conscientes de que el capital humano es el recurso más valioso en la organización y que nuestro sistema organizacional tiene que estar apoyado en estos pilares que estoy hablando. Un entorno laboral adecuado, una estructura diseñada a partir de los objetivos, la visión, la estrategia, en donde entonces sí designo tareas, le digo a la gente qué espero de ella, y los políticas y procedimientos deben de estar orientados a facilitar el logro de los objetivos. Y entonces podré medir la capacidad de logro organizacional si llego o no a esos objetivos planteados. Evidentemente, quiero insistir que todo esto es parte, o todo esto es sin duda, o bien amerita mucho más tiempo del que disponemos. Pero lo que quiero yo con esto, también sabiendo que todos ustedes son empresarios, que tienen mucho tiempo en la actividad empresarial, entienden perfectamente lo que les quiero decir. Y que basta con que marque algunas líneas directrices fundamentales para que ustedes, seguramente en alguno de estos comentarios, hay algo que les generará a su vez el deseo de hacer algún ajuste en sus empresas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo creo que debe darse en relación con este aspecto también fundamental en las organizaciones. Ahora bien, viene un tema fundamental. Y perdón reiterar, pero evidentemente hablar de finanzas corporativas podemos ser y hablar de esto en un diplomado inclusive. Pero al final de cuentas, como yo digo, me gusta poner los puntos a la I donde va y de una manera muy sencilla. El tema fiscal hoy día tiene una relevancia trascendental. El tema fiscal es parte de la planeación financiera de la empresa, pero le doy un espacio por separado porque amerita así hacerlo, y lo voy a comentar más adelante. Pero no hay vuelta de hoja. Necesitamos evaluar nuestra capacidad de producir, de generar rentabilidad. Y evidentemente para esto el empresario debe conocer finanzas corporativas básicas. Yo sé que muchas veces el empresario va aprendiendo en el camino, sobre todo pequeño, mediano empresario, pero tiene que adelantarse y entender cómo se genera la rentabilidad en las empresas. Si vendo 100 o vendo 1000, la rentabilidad es diferente. Si mi negocio es de margen o es de volumen, o sea, yo vendo con un margen de utilidad del 3%, mi negocio es muy diferente si mi margen de utilidad es del 15%. Seguramente necesito vender menos para ganar más. Pero depende mucho, y esto lo marca el mercado y las leyes atemporales de demanda y oferta. ¿Sí me explico? Pero tengo que conocer dos cosas fundamentales en el tema financiero. Los estados financieros básicos, como saber interpretar un estado de posición financiera, un balance,
saber interpretar adecuadamente el estado de resultados, ventas, costos, gastos, etcétera, y saber identificar presupuestos. Es muy importante. ¿Cómo saber en esos estados financieros que generan mis áreas de finanzas o el contador se ve afectada la liquidez y la rentabilidad? Miren, por ejemplo, si yo quiero crecer, pero resulta que yo soy comercializador y quiero crecer un 20%, necesito saber si ese objetivo de crecer me va a demandar cuánto más de recursos. Y hay una situación muy simple. Si yo necesito vender o yo quiero vender 50% más, voy a necesitar 50% más de inventario. Pero imaginemos lo siguiente, que yo compro de contado, pero vendo a 90 días. Entonces, ¿cómo es que voy a buscar vender más si no tengo recursos? Pues definitivamente, la relación entre los plazos de proveedores y los plazos de clientes tienen una relación directa con la liquidez en la empresa. Y esto lo tengo que saber manejar, lo tengo que aprender. De alguna manera, si es que no lo conozco con el nivel de certidumbre que se requieren y que demandan hoy los negocios. Pero en el mundo financiero, en el aspecto financiero, los dos aspectos fundamentales es la liquidez y la rentabilidad de la empresa. Hoy día, en mi opinión, debemos de privilegiar inclusive la liquidez sobre las utilidades. Pero tengo que saber cómo se generan o cómo se afectan positiva o negativamente en mi negocio. El tema fiscal. Evidentemente, una empresa que paga muchos impuestos es una empresa menos rentable y es una empresa menos líquida. No estoy diciendo que no paguemos impuestos. Estoy diciendo de si aprovechamos o no los beneficios y opciones que existen en el derecho fiscal. Miren, en el ámbito fiscal existen infinidad de opciones y de regímenes de tributación. Debemos estar conscientes de que yo como contribuyente tengo el derecho de analizar y revisar cuáles son las opciones que existen en el derecho tributario que me sean aplicables y poderlas aprovechar. No me debo apartar, y esto lo comento porque hay una presión por la recaudación muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede? El 75% más del ingreso público son las contribuciones. Y en nuestro país prácticamente solamente existen 3 impuestos. Créanme que nuestro sistema tributario es muy sencillo en comparación con regímenes fiscales de otros países. Y nuestro sistema tributario tiene un impuesto a las utilidades, que es el impuesto a la renta, que representa aproximadamente la mitad del presupuesto, y los otros 2 impuestos al consumo, que son el IVA y el IEPS, que representan de alguna manera el otro 50%. Esos no son impuestos, el IVA se supone que a pesar de ser un impuesto al consumo, sí es un impuesto que afecta la liquidez en las empresas. Porque ustedes saben que al final yo le tengo que entregar al fisco la diferencia entre lo que haya cobrado y lo que yo haya pagado de IVA. Pero hay muchas empresas que por su producto, servicio, etcétera, son generadoras de saldos a favor de IVA. Y entonces resulta que todos los meses las autoridades fiscales tienen parte de mi tesorería en sus finanzas. Cuando si yo tuviera ese dinero,
lo podría poner a producir en mis empresas. Esos son los impuestos que existen en México, insisto, y que de alguna manera me permiten decir que nuestro sistema tributario no es tan complicado en relación con otros países. Ahora bien, siendo los impuestos el ingreso más importante del sector público, evidentemente con la promesa de la administración federal en turno de no aumentar los impuestos y de no generar nuevos impuestos en nuestro país, tiene que presionar la recaudación. Desafortunadamente, los mecanismos que ha estado utilizando no son, en mi opinión, decisiones que fomenten la inversión en nuestro país, sino todo lo contrario. Y la primer acción que ha tomado esta Administración Pública Federal en relación para generar un incremento en la recaudación es criminalizar el tema fiscal. ¿Y por qué digo criminalizar el tema fiscal? Porque toda esta reforma penal que se llevó a cabo el año pasado estuvo sustentada en el combate a un tema también muy conocido, que es el tráfico de comprobantes apócrifos. Sin embargo, la reforma penal fiscal no se limitó a atacar este problema en el cual podríamos, o el cual estaríamos de acuerdo, sino que agarró todo el aspecto fiscal. Presunciones de defraudación fiscal ahora tienen o tendrá una mayor responsabilidad penal. La reforma fiscal del 2020 totalmente recaudatoria y fiscalizatoria, y lo mismo con esta reforma, esta iniciativa de reformas que ustedes ya deben de conocer de alguna manera, que ya se presentó al Congreso en días pasados para 2021. Trae el mismo tinte. No tan voluminosa como la reforma fiscal, pero sí viene a reforzar y complementar esta postura fiscalizatoria, recaudatoria y evidentemente generando también una mayor presencia de los actos de fiscalización de las autoridades, sobre todo utilizando tecnologías de información. Ustedes saben hoy que todo esto es digital y que consecuentemente eso facilita la recaudación. Se habla inclusive hasta de tomar videos y tomar... No les extrañe que mañana haya drones del SAT verificando domicilios, ¿no?, de los contribuyentes. Y una de las grandes groserías de las autoridades hoy en día es negativa infundada de devoluciones de saldos a favor. No te devuelven absolutamente nada bajo una serie de argumentos improcedentes. Están presionando, por un lado, que haya más ingreso y cerrando todas las vías de salida de los flujos de la tesorería de la Federación a los contribuyentes a través de negativas de devoluciones de saldos a favor. Evidentemente, como una acción coercitiva adicional, la amenaza de congelar cuentas bancarias y otro de los grandes problemas que vamos a empezar seguramente a vivir como parte de toda esta presión, la amenaza de cancelación de certificados de sellos digitales. Esto, dicho en términos llanos, es evitar que las empresas puedan facturar y consecuentemente obtener la recuperación de sus ventas si no le pagan al fisco lo que ellos creen que les deben. Evidentemente, una serie de reformas complementarias como incremento a la responsabilidad solidaria de administradores, accionistas, etcétera, etcétera. Esta es una de las, de todas las acciones que la autoridad fiscal ha estado actuando y que pretende darle, con esto, incrementar la recaudación a pesar de mantener los mismos impuestos y con las mismas tasas. Esto ha llegado a tal punto que una asociación de abogados internacional mandó una carta al secretario de Hacienda
en donde si ustedes ven el tercer párrafo dice que el SAT ha violentado el Estado de Derecho en nuestro país y además amenazando a abogados y contadores, advirtiéndoles de que se abstengan de utilizar a los contribuyentes, sus abogados, sus contadores en los procedimientos con la autoridad. Evidentemente, esto también con veladas amenazas de responsabilidad penal contra los contribuyentes y los asesores de los contribuyentes. Este es un tema que yo creo que está bien que se haya actuado y que intervengan los organismos profesionales adecuados, no solo el sector empresarial, para que se respete el Estado de Derecho en este país. Uno de los grandes problemas es precisamente esto del tráfico de comprobantes apócrifos, que no le voy a dedicar mucho tiempo, simplemente lo comento, pero con esto se pretendió justificar una reforma a una serie de leyes penales y fiscales criminalizando el tema fiscal. No se quedó solamente en el tema de los comprobantes apócrifos, sino que se metió a todo el aspecto fiscal en donde se reformó y se le impone responsabilidades, en mi opinión, en exceso al tema fiscal en general. Y la preocupación de esto es que cómo realmente se va a aplicar este derecho. Sumado eso a todo el aparato fiscalizador del Estado, que por un lado está con todo el sistema financiero, las leyes fiscales, la conocida ley antilavado y además también tratados internacionales. Hay todo un aparato fiscalizador del Estado para hacerse llegar de información y con ese marco coercitivo, pues creo que más que nunca hoy debemos atender el tema fiscal con responsabilidad, con oportunidad. Y miren, a manera de ejemplo, yo aquí pongo diferentes opciones que la ley establece para tributar. Donde dice PM, personas morales. Las personas morales que tributan en la ley de impuesto a la renta, en este apartado, pagan 4 impuestos. Pagan el 30% de las utilidades, pagan o pueden llegar a pagar el 43% si retiran dividendos a su bolsillo del accionista o reembolsos de capital. Y también cuando se utilizan recursos de los fondos de pensiones con un propósito distinto a las pensiones de los trabajadores, tienen que pagar un 30%. Evidentemente, para todos estos impuestos existen alternativas para optimizar el pago del impuesto, alternativas y mecanismos que están en las leyes. Pero lo más importante antes de entrar a esos detalles, que obviamente no lo voy a hacer, pero en la misma ley de impuesto a la renta existen diferentes alternativas de tributación. Y yo digo que esas decisiones de selección del régimen fiscal idóneo tienen que ir aparejado con tu actividad. Si yo me dedico a prestar servicios, yo puedo tributar como persona física, como sociedad civil, como sociedad anónima, como sociedad cooperativa, etcétera. Y el elegir inclusive ese tipo de personalidad jurídica me lleva a determinado régimen de tributación, unos preferentes sobre otros. Entonces yo debo de conocer cuáles son las alternativas que existen en el derecho fiscal para elegir el régimen fiscal más óptimo a partir de mi producto o servicio y también a partir del tamaño de mi negocio. Porque existen regímenes fiscales para ciertos tamaños de empresa y existen regímenes fiscales para actividades empresariales distintas. Hay regímenes fiscales para el transporte, hay regímenes fiscales para el campo, hay regímenes fiscales para las empresas de producción, etcétera, para las empresas industriales. Yo tengo que conocer como empresario cuáles serían, o mejor dicho, pedirle
a mis asesores si realmente se está cumpliendo con la ley y aprovechando a su vez los beneficios y opciones fiscales que existen que me son aplicables. Por ejemplo, otra diferencia de todo esto es que en general los impuestos se pagan bajo dos tipos de regímenes. Unos en donde yo pago los impuestos hasta que cobro y otros que cuando yo le vendo a un cliente y aunque no le haya cobrado, yo ya generé una causación de impuestos. Es decir, regímenes fiscales que causan impuestos bajo de tributación en crédito. Aunque no haya cobrado, tengo que pagar impuestos. Yo tengo que conocer, oye, ¿cuáles son, si me es posible acceder a un régimen fiscal en donde si tengo que pagar impuestos, los pague cuando haya cobrado mis ingresos y no antes? Entonces, insisto, en resumen, tengo que tomar con oportunidad, con responsabilidad el tema fiscal, como parte de toda mi planeación financiera. Ahora bien, entrando al último pilar, la estructura jurídica. Si yo estoy consciente que el mundo de los negocios nadie me puede garantizar un resultado, si yo decido tomar una parte de mi patrimonio, crear una empresa, yo les aseguro que a ninguno de ustedes nadie les garantizó que siempre iban a ganar dinero. El mundo de los negocios, su naturaleza es el mundo de variables y riesgos. Si yo esto de los riesgos económicos, políticos, financieros, laborales, le sumo hoy día el riesgo fiscal, tengo que cuestionar si mi estructura jurídica logra darme un nivel de protección suficiente que me permita competir en los negocios con un poco más de tranquilidad. Y miren, esta es una estadística que yo la hice a partir de cuando inicié el ejercicio profesional. ¿Qué sucedía con los actos de fiscalización del Estado? Y ustedes lo podrán avalar porque también hay gente que, al menos digo, por lo que veo en las cámaras, pues somos compañeros de generación de alguna manera, ¿verdad? Y ya desde aquel entonces estaban participando en los negocios. Antes llegaba una auditoría y el 90% de las auditorías se resolvía sin crédito. Esto ha cambiado. Hoy día, yo dudo que haya un acto de fiscalización del Estado sin crédito fiscal. Si a esto le sumamos lo que yo le llamo un amaciato entre el Poder Judicial y las autoridades fiscales, en donde pretenden siempre buscar la manera de darle razón a la autoridad fiscal, es increíble o es inadmisible que yo no tenga un proceso de blindaje corporativo y patrimonial en mis empresas. Necesito proteger los activos valiosos de la empresa a través de diseñar adecuadamente una estructura jurídica, y necesito también que mi patrimonio empresarial esté protegido ante un acto de autoridad de la autoridad, sobre todo un acto arbitrario. Lo que yo les puedo decir sin duda es que hoy día las posibilidades de un acto de fiscalización son mayores, que ese acto de fiscalización sea con crédito también son mayores y que eso me va a llevar a la necesidad de interponer medios de defensa también se incrementan las posibilidades. Y desafortunadamente yo le he perdido la confianza al Poder Judicial
en el sentido de si resuelven o no los asuntos conforme a derecho. Eso me lleva a concluir que las posibilidades de obtener una resolución desfavorable son mayores. Consecuentemente, mi recomendación es que debemos cuestionar si nuestra estructura jurídica con la cual participamos en los negocios protege mis activos más importantes y blinda el patrimonio. Y miren, desde el punto de vista patrimonial, el patrimonio del empresario lo debemos clasificar desde dos grandes cajones. Uno, el patrimonio personal familiar y el patrimonio empresarial. Y como yo lo decía hace un rato, el patrimonio empresarial, yo sé que eso está expuesto a variables y riesgos, pero muchas veces esa simple división del patrimonio empresarial y el patrimonio familiar está revuelto. No hay una separación que debe de darse como primer premisa de proteger el patrimonio. ¿Por qué tengo expuesto a los riesgos del negocio el patrimonio familiar cuando no corresponde a ese cajón? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar el patrimonio familiar del patrimonio empresarial. Y luego, entonces, en el patrimonio empresarial, estructurar jurídicamente nuestra participación en los negocios en este país. Perdónenme, pudieran pensar ustedes que qué mal me ha ido en la vida de los negocios, pero esta es mi opinión. De por sí, tener una empresa competitiva no es un reto fácil. El contexto fiscal de este país me pone un elemento de riesgo mayor, el cual me obliga, sí, a darle una relevancia al tema fiscal que hoy amerita, sin renunciar a no pagar impuestos de más. No estoy hablando de no pagar impuestos, estoy hablando de no pagar impuestos de más por desconocer opciones de tributación, por desconocer beneficios fiscales que están en las leyes. Pero esto lo puedo lograr si actúo de manera preventiva y de manera responsable. Ahora, como está actuando la autoridad, aunado a cómo están resolviendo los tribunales, yo sugiero también que revisemos y actuemos en aras de minimizar los riesgos del patrimonio y sobre todo de los activos más importantes. A lo mejor mis activos más importantes en el negocio son los inmuebles o es maquinaria o son las marcas. Eso tengo que hacer por separado un proceso de protección. Y aunado a esto también administrar responsabilidades del resto del patrimonio. Conclusiones, recomendaciones. Evidentemente, necesitamos cuestionar nuestro liderazgo hoy día. Si lo estamos haciendo con una visión, con objetivos, estrategia, presupuestos y conscientes de una reinvención constante. Ese liderazgo empresarial que hoy ejercemos, hacer un ejercicio honesto, de fondo, y en su caso, tomar acciones. Insisto, una de las grandes ventajas de la empresa pequeña es esa capacidad de reacción, porque sus mecanismos de decisión son más eficientes, son más rápidos. No tienen que pasar por comités, por consejos, por validaciones, etcétera, como sucede con las grandes empresas de este país. Por otro lado, en esa visión no podemos apartarnos del mercado. Nuestras empresas deben de estar permanentemente enfocadas al mercado, identificar y definir nuestro negocio a partir de las necesidades del cliente, identificar y robustecer nuestras ventajas competitivas y, por supuesto, nuestra capacidad de captar y arraigar clientes. Como ya lo decía,
el capital humano solamente con gente que quiera y sepa hacer las cosas. Si hay gente que no quiere trabajar, es mejor pagar los 3 meses de liquidación y quedarnos solamente con la gente que esté comprometida y que tenga claros los objetivos y que sus esfuerzos estén alineados a los esfuerzos de la organización. Si hay gente que quiere y no sabe, la podemos enseñar. Pero si hay gente que no quiere, pues a menos de que querramos trabajar en todo ese proceso de cambiar la actitud. Y tenemos que revisar nuestra estructura organizacional y validar que esté orientada al mercado y diseñada a partir de los objetivos y la estrategia. Evidentemente, las finanzas, yo digo que la liquidez es oxígeno y que las utilidades es el alimento. Que a las empresas les sucede exactamente lo mismo que a las personas. Podemos vivir más tiempo sin comer que sin respirar. Hoy día, en esa capacidad de reacción y adaptación, en nuestra estrategia debemos privilegiar la liquidez sobre la rentabilidad. El tema fiscal debemos de darle la importancia que amerita, sin renunciar a optimizar el pago de los impuestos conforme a las opciones y beneficios legales, no pagar impuestos de más, ¿verdad? Y darle esa importancia al tema fiscal como parte de la planeación financiera de la empresa. Evidentemente, revisar nuestra estructura jurídica. Y voy un poquito más allá. Como empresarios, yo no sé cuántos de ustedes tienen un balance patrimonial. Créanme que muchas veces nos encontramos con que el empresario ni siquiera sabe qué tiene, cuánto vale lo que tiene, cómo está lo que tiene. Y cuando digo cómo está, porque puede ser que parte de su patrimonio esté en nombre de terceros, ¿verdad? O bien activos importantes de su patrimonio que ni siquiera tiene acreditada la propiedad jurídica. A lo mejor hay inmuebles que tenemos solamente escrituras del terreno, no tenemos forma de acreditar la construcción. Muchos aspectos de falta, pues no quiero, pero bueno, no quiero calificarlo, pero es algo que debemos tener. ¿Por qué razón? Porque seguramente ustedes han trabajado por décadas para formar un patrimonio. Y algo seguro es que algún día nos vamos a ir y bien vale la pena esa parte dejarla en orden, que viene a ser pues, prácticamente la parte sucesoria, pero en la parte del patrimonial, lo primero es saber qué tenemos, cuánto vale lo que tenemos, cómo está lo que tenemos, porque también es cierto que a lo mejor un inmueble, por decir un ejemplo, tiene un valor comercial de 100, pero fiscalmente tiene un valor de 10. Si yo quiero transmitir la propiedad de ese inmueble, pues hay una contingencia fiscal sobre los 90 de una posible utilidad que tenga ese inmueble. Entonces, aprovechando la ocasión, también los invito a trabajar en la parte patrimonial, empezando por hacer un balance de todos sus activos. Y bueno, activos y deudas, etcétera. Y que nos pongamos a revisar todos los soportes documentales del patrimonio y en algún momento dado van a ver que simplemente con esos 2 ejercicios, de ahí les va a salir una tarea o una lista de tareas por hacer importante. Una vez que tengamos ese patrimonio, lo menos que podemos hacer es clasificarlo en esos 2 cajones. El cajón familiar y el cajón empresarial. Y luego entonces, en el cajón empresarial, trabajar en un proceso de disminución de riesgos del entorno. Lo mismo entonces con la empresa, revisar si la estructura jurídica con la que estamos participando en los negocios protege los activos más importantes. Señores, en resumen,
esta lámina pudiera ser que rescata, en mi opinión, lo más importante de toda esta propuesta de modelo empresarial que hoy, en estos tiempos de grandes retos, nos demanda esa reinvención, ese rediseño de la organización. Yo les agradezco su atención. Evidentemente damos espacio a preguntas y evasivas, si gustan, pero sería en obvio del formato y los tiempos, esta mi conclusión y mis recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que estuvo bastante bien nutrida, bastante información relevante. Y sobre todo que ahorita, por lo que hemos estado aquí comentando, algunas personas que también han comentado aquí también en el chat, el tema de privilegiar el oxígeno, como bien decías, o la liquidez sobre las utilidades. ¿Tú verías en un momento dado para iniciar, y bueno, reservo ahorita que también ahorita don Javier haga algunos comentarios y preguntas que también están haciendo aquí las personas? ¿Tú verías, por ejemplo, el tema de, ya ves que ahorita digamos, estas maneras coercitivas que está haciendo el gobierno federal o de la manera que está presionando en un dado momento nosotros los contribuyentes, existen hoy en día, dado que no están los incentivos, disposiciones fiscales o lagunas fiscales, si se me permite la expresión, en un momento dado que pudieran en un dado momento abordarse y hacer uso de ellas el conglomerado de empresarios? Por supuesto, lo decía yo que evidentemente en el aspecto fiscal hay diferentes, mira, la primera premisa es que no podemos, porque en México hay, entre otros grandes problemas, y también debo de empezar por reconocer que hay una cultura fiscal muy pobre. No nos gusta pagar impuestos. ¿Por qué razón? Pues porque no recibimos de vuelta lo que creemos justo por nuestras contribuciones. No creo que esté justificado porque es un segundo problema. Pero hoy día, nuestros presupuestos y proyecciones financieras deben traer incorporado el pago de impuestos. Necesitamos también aprender a pagar impuestos, pero eso sí, impuestos justos. Que entonces, cuando nosotros como cultura empecemos a pagar los impuestos que marcan las leyes, podemos entonces cuestionar qué se hace con el dinero público. ¿De acuerdo? Ahora bien, como yo lo decía hace unos minutos, en el derecho fiscal, yo les podría decir que existen una serie de mecanismos, de opciones que te permiten optimizar el pago del impuesto. Pero no son soluciones como muchas veces suceden, que las queremos implementar cuando ya cerró el ejercicio fiscal. No se puede. O sea, tiene que partir el aspecto fiscal desde la planeación misma del negocio. Y por eso decía yo, oye, a ver, si yo soy una empresa que presta servicios, ¿bajo qué figuras jurídicas puedo prestar los servicios? Y el hecho de que yo pueda elegir una sociedad anónima, pueda elegir una sociedad civil, pueda elegir una sociedad cooperativa de producción de servicios, esas tres figuras jurídicas, haciendo lo mismo, tienen tres regímenes fiscales diferentes. Y dices, ¿por qué siempre? O puedo inclusive prestar servicios como persona física. Y estas cuatro formas de estructurar jurídicamente el negocio traen tratamiento fiscal diferente. Y yo nunca digo que uno sea mejor que el otro. Siempre digo que esto es un poquito como una analogía de que no puedo decir que el Alcacercer es mejor que el Mertiolate.
El Alka-Seltzer es para una cosa, el mertiolate es para otra cosa. Nada más eso sí, no te tomes el mertiolate o te untes el Alka-Seltzer, ¿de acuerdo? Por eso, cuando en algún foro empresarial me dicen, oye Alberto, ¿y cómo? ¿Cómo puedo saber que mi asesor realmente me contribuye? Digo, muy fácil. Claro, va a decir, muy fácil para ti. Pero yo te digo, no. Número 1, pídele a tu asesor que te diga de manera objetiva y tangible cuánto se ahorra con su intervención. Que te diga realmente dónde están los beneficios. Yo sé que es muy difícil hacer tangible lo intangible como los servicios. Pero un buen asesor te dice qué ha logrado, en resumen, cómo ha hecho tu empresa más líquida y más rentable. ¿Qué acciones, sugerencias preventivas se han tomado, sugerencia del asesor, que incidan directamente en las utilidades y la liquidez de la empresa? Si no te sabe resolver, es que entonces no sabe qué es lo que vende. Y yo como en la parte, si yo les digo a ustedes, señores, hay que definir nuestro negocio a partir de las necesidades del cliente. ¿Y cuáles son en esa parte de nuestros negocios la necesidad que resolvemos? Yo digo, hacer empresas más líquidas y más rentables. Y todo lo que yo hago tiene que ir a esos objetivos. Y como asesor en el terreno fiscal patrimonial, tengo que saber evaluar efectivamente con mi intervención cómo incide de manera positiva las utilidades y la liquidez en la empresa. Ahora, claro, existen tratamientos fiscales, existen exenciones, existen beneficios, que es como el botiquín fiscal, pero que yo no puedo decir de manera genérica que todo el mundo se tome mertiolate, ¿sí me explico? Sino que tengo que conocer el negocio para ver qué cosas son a ese negocio que le sirven. ¿De acuerdo? Pero claro que existe. Ahora, es muy importante insistir en el tema de tomar el tema fiscal con responsabilidad y oportunidad. Cuando hoy día, todo es digital y el fisco te dice, para que sea deducible, tuviste que haberlo pagado. Y entonces tú me dices que tienes un problema de utilidades del año pasado. No es fácil. Obviamente ese tipo de soluciones no son soluciones, son parches. Y yo digo que en materia fiscal patrimonial no hay surcidos invisibles. Obviamente tú puedes tomar la decisión de hacerlo o no, consciente del riesgo, porque es mayor riesgo. ¿Sí? Ahora, también lo digo, yo me encuentro con posturas en donde el empresario no quiere pagar nada. Y a veces le digo, oye, imagínate, porque se queja, digo, yo creo que muchos de ustedes conocieron en los 80s las tasas de impuesto a la renta del 42%. ¿Verdad? Y en aquel entonces el empresario decía, no, es muy alto. ¿Cómo es posible? 42% más 10 de PTU, le tengo que dar la mitad de mis utilidades al fisco y a los trabajadores. Y en aquel entonces yo me acuerdo que les preguntaba, oye, ¿y cuál sería una tasa de impuesto con la que tú te sentirías cómodo? Y me decían, pues 33. Está bien una tercera parte. Cuando luego después en una reforma vino una tasa de impuestos del 33, luego decían, no, sigue siendo mucho. Entonces le digo, ok, dime cuánto, bájenle tantito al 30. Hoy pagamos el 30. Y a lo mejor sigue siendo mucho. Pero si yo les dijera, ok, vamos a pensar, dime una tasa de impuesto que tú te sientas cómodo, 20%. ¿Pagarías el 20% de impuesto sobre tus utilidades reales hoy día? Yo les pregunto, los que tienen video levanten la mano.
Ok, si a través de... ¿Por qué los demás no levantaron la mano? ¿Quieren el 10? No puedo. Pero si a través de algunas soluciones preventivas, legales, optimizamos una tercera parte, la base fiscal, y eso sí, hacemos que la base fiscal y la base financiera se asimilen, pues no habría problema con pagar el 20, ¿verdad? Sobre una tasa de un 20. Pero luego te enfrentas honestamente a que, híjole, pues se me hace que sigue siendo mucho. También tenemos que crear esa conciencia. ¿Dejamos de escuchar a Alberto o qué pasó? Sí. Porque se congeló, ¿verdad? Sí, Sí, es Alberto y su con su red. con su red. No, se congeló la imagen. Sí, fue él, porque todos los demás. Ahí está ya. Arbitrariedad. O que me digan, no te devuelvo tus saldos de IVA, pero ya te probé que todo está bien pagado, comprobantes, contabilidad, contratos, todo. Y me dicen, no, ¿sabes qué? Porque el RFC era 0 y pusiste O. Por favor. Ahora, ese es el entorno en el que estamos participando en los negocios. Por eso digo que ese entorno no favorece el ambiente de negocios. Esa acción coercitiva y esas amenazas y esa presunción de que todos somos defraudadores a lo prueba en contrario es injusta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos seguir participando en los negocios? Estar conscientes del entorno. Y yo digo, por eso digo, sí, no voy a renunciar a los beneficios que están en las leyes fiscales, si me son aplicables, no. Pero sí sé que puedo ser o estoy expuesto a un acto de arbitrariedad de la ley. Y entonces digo, ok, previendo eso, hago un blindaje. Déjenme compartirles que, pues a lo mejor 25 años antes de los últimos 5, no habíamos perdido un juicio fiscal. En los últimos 5 años hemos perdido, no sé, 3 o 4. Y juicios de cantidades importantes de 200 millones de pesos. Lo que sí les puedo decir es que no hemos pagado un centavo a pesar de perder los juicios. Porque hemos hecho un blindaje. O sea, yo si sé que me voy a pelear con el fisco, entonces me preparo. Hoy día esa posibilidad es más alta que en años pasados. ¿Y qué quiero decir con me preparo? Cuando venga el fisco y me diga que esto no procede porque no quiere, entonces me peleo, pero me peleo con una empresa que no tiene los activos importantes de mi negocio y donde mi patrimonio está estructurado de otra manera. Y si quieren, ahí peleense. Miren, les voy a compartir un caso personal. Es una auditoría a una de mis empresas. No es un crédito grande para ustedes, son 15 millones de pesos. Yo lo sé. Pero el asunto se va a perder. Y les pregunto, ¿ustedes creen que en un asunto personal no haya puesto toda la diligencia, toda la inteligencia, todos los medios legales para ganar el asunto? Por supuesto que lo hice. Pero ¿por qué creen que estoy aquí tan tranquilo platicando con ustedes? Porque no me importa que se pierda el asunto. Porque ese crédito no lo van a poder cobrar. Porque tengo un proceso de blindaje. ¿De acuerdo? Y es una arbitrariedad. Hagan de cuenta que la resolución judicial dice que comprar naranjas no es estrictamente indispensable para mi negocio de compraventa de naranjas. O sea, lo pongo, es todo el bagaje jurídico traducido a un absurdo así. Me están diciendo, terminé y le dije al magistrado, señor, resuelva lo que le dé su chingada gana, no me importa. Lo único que no puedo aceptar es que usted me diga que si yo vendo naranjas, comprar naranjas no sea deducible. Así está la situación, Alberto. Así está la situación. Oye, tenemos otra pregunta, Alberto. Sí, perdón.
Sí, nos parece, o sea, vemos muy interesante tu plática y que tocaste un tema que normalmente nadie toca, que es separar claramente el patrimonio familiar Sí, del patrimonio de la empresa. Pero la pregunta es, ¿cómo separarlo? Si lo normal aquí en México es de que al momento de casarse se casen bajo sociedad conyugal, eh, compran una casa, queda a nombre de los dos, eh, hacen una empresa y por lo general está el esposo y la esposa en la empresa, luego piden un crédito al banco y el banco les pide aparte el aval y ya quedó todo mezclado. ¿Cuál es la recomendación para poder separar esos patrimonios y poder operar también adecuadamente la empresa? sí. Mira, primero, yo no tuve la culpa, ¿verdad? Ok. Y esto, fíjense, yo les digo a mis clientes, oye, si yo me tomo la medicina que te estoy recetando, ¿crees que es mi mejor recomendación? ¿Y a dónde voy con esta pregunta de Javier? Yo me casé por sociedad conyugal. En el camino tuve que sentarme con mi esposa y decirle, necesitamos cambiar el régimen de matrimonio. Entonces, lo primero es precisamente, fíjense, cuando yo hago un proceso patrimonial, lo primero que le pido a los clientes es, obviamente, su acta de nacimiento, porque ellos dicen que se llaman como se llaman, pero luego de repente encuentran con que era diferente, ¿no? Y me he encontrado gente que, obviamente, el segundo documento que les pido es el acta de matrimonio. Y me he encontrado con gente que está casado con alguien que no corresponde en su acta de nacimiento. Pero, ¿por qué les pido también el acta de matrimonio? Porque te dicen, me casé por separación de bienes, o me casé por sociedad conyugal, o me casé por sociedad legal. Es también importante conocer cómo funcionan los regímenes de matrimonio en cada estado. ¿De acuerdo? Porque a veces, digo, yo creo que eso les pasó a todos, cuando nos casamos ni siquiera reparamos en ese detalle. Y entonces muchas veces nos casamos por el método de excepción, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, Javier, y regresando a la pregunta, habría que, como posibilidad, digo, primero, yo por eso primero les pido que hagan un levantamiento del balance patrimonial, pero existe la posibilidad de hacer un cambio de régimen de matrimonio. Y entonces por eso empezar a clasificar esto. Hoy día es importante porque luego está con la diarrea legislativa de Morena, quieren grabar las herencias. Y esto por presión internacional. Pero no me extrañaría que de repente no solo grabaran las herencias, sino también pretendieran grabar los donativos entre cónyuges, ascendientes y descendientes, porque son decisiones que van jurídicamente de la mano. Entonces, todo este proceso, en este momento, podría haber donaciones entre cónyuges exentas de impuesto. Y en esa reclasificación, reconfiguración del patrimonio, si yo hago un cambio de régimen de matrimonio, tendría que atender este tema también. ¿De acuerdo? Que ahorita lo puedo hacer exento de impuesto. ¿De acuerdo? Ahora, hay una herramienta que para mí es bellísima y la utilizo mucho en procesos de blindaje, es el fideicomiso. Pudiera inclusive proteger activos valiosos de la empresa y del patrimonio a través de un fideicomiso en donde logre el beneficio jurídico de la protección sin causar impuestos. Entonces, depende mucho, Javier, de qué tipo de bienes son los que quiero reordenar, inmuebles o bienes muebles, o acciones o marcas, etcétera. Pero respecto al origen del régimen de matrimonio, pudiera ser un proceso de cambio de régimen matrimonial. Muchas gracias, Alberto. Tenemos una pregunta sobre ese mismo tema. Nos pregunta José, dice, ¿para cambiar de régimen matrimonial te divorcias y te vuelves a casar o hay otro modo? No, no necesariamente. Haces el cambio, bueno,
ojo, perdón, hay que ver cada legislación de cada estado. En el caso concreto, en Jalisco, yo no tuve necesidad de divorciarme, hice el proceso de cambio de matrimonio sin necesidad de divorcio. Ahora, si por estrategia le quieres decir que primero es necesario divorciarte, pues ya no sé. No. Sí, como pretexto. Sí. Así es. Pero en principio no es necesario. Habrá a lo mejor en algún estado alguna excepción. No podría decir que en todos los estados deba ser así, pero sí se podría, digo, sin necesidad de divorcio. Oye, Alberto, y hay un tema que ahorita pregunta aquí Jorge Blanco, y también yo creo que es inquietud de muchos, la iniciativa del tema de las Afores, que las quiere pues, ahora agarrar el gobierno federal. ¿Tú crees realmente que pasen? ¿Cómo ves desde tu punto de vista? Mira, híjole, yo espero que no, porque es otro gran fraude, en resumen. Pero hoy día, como yo decía, en esa diarrea legislativa de Morena, desafortunadamente, en este momento en el país, con un poder judicial a modo y con un Congreso, el poder legislativo con mayoría en las dos cámaras, yo no podría decir que no pasa. Me preocupa, por supuesto, pero sí espero y no pase. Pero poder hacer un pronóstico sería muy aventurado porque, miren, sin que suene despectivo mi comentario, pero ustedes métanse a la página del Congreso y vean los perfiles de los diputados y senadores. Y ya me dirán lo que quieran. Pero también es cierto que en una ocasión, porque lo dije así en una reunión empresarial, el problema no es de la gente que está en el Congreso tomando decisiones. Fíjense la gran responsabilidad de esa gente. Ellos toman decisiones respecto del rumbo de este país. ¿Y quiénes son? Pero el problema no son ellos. Nosotros tenemos también corresponsabilidad porque los dejamos estar ahí. Y no me refiero a que los saquemos a coscorrones, que yo creo que no les faltarán ganas a muchos de ustedes y me incluyo. Pero ¿por qué nosotros, ustedes que están preparados, no están ahí? No participamos en la vida política de este país. Y yo cuando esa primera frase la escuché de que cada pueblo tiene el gobierno que merece, la rechacé y dije, no, esto no es cierto, yo no merezco eso. Pero al final de cuentas, hoy me doy cuenta que sí, porque no hago nada. Entonces, bueno, perdón, Samuel, regresando, sí, ahí está en la iniciativa. Espero que no pase. Ojalá y no pase, mi deseo es que no pase, pero esto sería otro fraude. Definitivo. Y bueno, en ese mismo tenor, Alberto, por ejemplo, el gobierno ahorita, pues como sabes, trae un impulso totalmente recaudativo, políticas recaudativas. Veíamos en algunos ponentes que han hecho en conferencias en miércoles anteriores, y creo que tú también lo comentaste en uno de tus slides, la mayor parte del ingreso viene producto del ISR. De acuerdo, son principalmente los que estamos cautivos. Sí. De acuerdo al INCO, existe aproximadamente solamente el 39-40% de la población económicamente activa, empresas, estamos pagando impuestos. Es decir, hay un gran número de informalidad. ¿Tú qué sugerencia pudieras? Es una pregunta demasiado abierta, pero ¿cuál serías tú, por un momento, ponte en los zapatos del secretario Herrera, una mayor política recaudativa sin afectar a los que ya nos tienen cautivos? Es decir, cómo ampliar la base gravable en un momento dado e invitar a los informales a la formalidad. Porque, digamos, estamos hablando que hay más del 50% de la población económicamente activa que son free riders, no pagan impuestos totalmente. Y, digamos, nos lo están cargando los pocos que ya lo pagamos. ¿Cuál sería
por eso te digo, poniéndote los zapatos del secretario Herrera, una política que tú pudieras sugerir. Mira, hace, no sé, yo creo que unos 15 años, como firma hicimos una propuesta muy completa. Sí tenía un grado de riesgo porque era revolucionar el sistema tributario de este país. Evidentemente no hicieron nada de eso, pero sigo pensando lo mismo. Número uno, definir una tasa de impuesto justa hoy día, competitiva a nivel internacional. La tasa es importante. Y número dos, la base sobre la que se pagan los impuestos. ¿Cómo es posible que no te permitan hacer deducible los consumos en restaurantes y bares, por decir una cosa, que no te permitan hacer deducible los automóviles, si la empresa que vende automóviles paga impuestos? Si el restaurante que te da el servicio paga impuestos. Esto lo que hace es propiciar la evasión o estimular la evasión. Yo no pido comprobante en restaurantes porque no es deducible y entonces el restaurantero pues no paga impuestos. Y así se va. Entonces todo lo que se opera a través de público en general y todo lo que no es deducible es un estímulo a la evasión. Segundo, evidentemente como lo vimos, el segundo impuesto importante, y no puedo mencionar sin tomarlo en cuenta, es el IVA. Y se debe de buscar una tasa de IVA que por sí desincentive la evasión. Si la tasa del IVA fuera del 20%, pues yo asumía mayor riesgo y dejaba de pagar el impuesto y me lo robaba. Si la tasa del IVA fuera del 5%, lo entero y me quito de problemas porque no vale la pena el riesgo con el margen. Y aquí es muy sencillo. Uno de los grandes argumentos de bajar la tasa en zona fronteriza es por darle a esa zona un elemento de competitividad. Y mi pregunta es, ¿que el resto del país no debe ser competitivo? Entonces, está bien, no el 8%. En promedio, en Estados Unidos, nuestro vecino del norte tiene una tasa promedio del 10%. Yo estoy seguro, y además fue un cambio que está comprobado. Ustedes recordarán en el periodo de Salinas, el IVA se bajó al 10%. Y cuando el IVA bajó al 10%, la recaudación en materia de IVA subió. ¿Por qué subió? Porque la gente dijo, mejor lo entero y por el margen no voy a asumir riesgos. ¿De acuerdo? Regresando al impuesto sobre la renta, yo permitiría la deducción de los conceptos que son deducibles. La base financiera y la base fiscal debe ser igual. Hay conceptos donde tú ganas 100 realmente, pero la base fiscal te da 200. Y entonces tienes que pagar impuestos sobre bases fiscales irreales. Entonces tiene que empatar. Y el otro elemento, otros dos elementos son los siguientes. Un solo régimen fiscal para todos. Todos los abanicos y opciones que hay que te permiten optimizar la base fiscal hoy día es porque hay una infinidad de opciones de tributación. El día el que yo haga deducible lo que tú acumulas, es difícil que se pierda en un proceso de fiscalización. Y lo otro es todo en base al cobro y pago. Si no me has pagado no es deducible y si no cobro no lo acumulo. Y entonces eso me va a llevar, además con todas las herramientas y tecnología de información, a simplificar la fiscalización. Y esto evidentemente tasa, base, régimen fiscal y todo el flujo con un IVA competitivo a nivel internacional.
de alguna manera esta es una propuesta. Y sí, estoy de acuerdo, Samuel, que es una pregunta que puede ser muy extensa, pero yo la concluía en estos 5 temas, porque también ha sido un tema. Es más, de hecho, esto fue mi tema central de doctoral, de la tesis doctoral, que quedó también el doctorado inconcluso por otras cuestiones. Pero lo contesto porque es un tema que sí he trabajado con la idea de decir, señores, al menos aquí está, si lo quieren hacer, qué bueno, y si no, pues modifíquenlo, pero ya hubo algunas propuestas que hicimos hace mucho tiempo también en ese sentido, y que pues las decisiones en el Congreso se toman bajo un tinte distinto, ¿verdad? Desafortunadamente no es pensando ni en lo mejor para el país, ni en el mediano y largo plazo. Bueno, pues Alberto, no sé, Javier, si tengas alguna otra pregunta o comentario por ahí. Bueno, sí hay por ahí una pregunta, sin embargo, ya agotamos el tiempo. Quiero agradecer a Alberto la gentileza de habernos donado a Ney estas 2 importantes pláticas, y le paso la palabra a Samuel para que haga el cierre. Sí, pues de igual forma, igual que don Javier, Alberto, más que nada agradecerte toda esta presentación, esta información que amablemente nos compartes, a ver si también nos puedes hacer llegar la presentación. Tanto a nombre de la NEI, el propio ahí Fernando Luna, que no pudo estar, Turner también en su nombre. Agradecerte el tiempo, creo que han sido bastante buena información, retroalimentación, feedback. Y es un tema que no concluye, ¿no? Sino que esto da para más. Y pues permítenos estar en interacción continua contigo, y esperemos pronto poder volver a tenerte por aquí. Muchísimas gracias nuevamente, Alberto, y bueno, mando un abrazo desde aquí, desde Monterrey. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención y tiempo. Y bueno, yo los invito a hacer ese diagnóstico y a tomar las acciones que ustedes consideren de esta información les pueda servir a sus empresas, y por supuesto seguir trabajando por México. Así es. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Desde Sonora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Por su gracias, participación. Alfonso.